Muy bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches otra vez. Bienvenidos a este culto de oración y de estudio de la palabra de Dios. Es una oportunidad cada vez que nos encontramos, sea los martes, los jueves, los miércoles con los varones, los sábados, los viernes con la célula y los propios domingos, dar gracias a Dios, hermanos. Creo que este es un tiempo donde no deberíamos descuidar nuestro corazón para agradecer y alabar a Dios por las oportunidades que nos da de seguir edificándonos con su palabra, pero también de la vida y la salud con la cual Él nos permite aún gozar en medio de este tiempo crítico. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Ahora, alguno de ustedes se estará preguntando, Jonás, ¿y dónde estará Jonás? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, busquemos rápidamente el libro de Jonás. Nuestros temas que estamos llevando por varios jueves es conociendo, experimentando a Dios en la adversidad. Y en esta noche me gustaría compartir con ustedes acerca de la tempestad y la fidelidad de Dios. Lo vuelvo a repetir el tema, aunque en un momento voy a ponerlo en la pantalla al compartirla. Es la tempestad y la fidelidad de Dios. Y aunque es un libro corto, es uno de los libros e historias más cortas e impactantes y poderosas que se encuentran en la palabra de Dios. Y aunque es un libro inspirado por la palabra de Dios, y muchos de nosotros conocemos este libro por causa del gran pez que se tragó a Jonás, en realidad ha sufrido muchos maltratos. Este es un libro que ha sufrido muchas críticas, cuestionamientos, y si nosotros no tenemos cuidado de la palabra de Dios en este libro, vamos a poder desacreditar o incluso asumir que no es tan real como se menciona en los detalles escritos en estos 4 capítulos. Así que en esta noche me gustaría estudiar este libro de Jonás, tal vez entre esta y la próxima semana, para poder hablar de la tempestad y la gran fidelidad de Dios. Vamos a dar lectura, en este caso, desde el versículo 1 en adelante, para estudiar este primer capítulo. Me siguen ahí desde sus casas. Versículo 1 de Jonás, capítulo 1, dice lo siguiente: Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse, observa el texto, con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar una gran tempestad, ahí está, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y claro, hay que ponerse en la situación de ellos. Tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eso te dice la condición espiritual en la cual ellos vivían. El versículo sigue hablando y dice que echaron, al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. Y el texto dice: y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Así que ellos estaban perdiendo la esperanza de conservar la vida. Versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Algunos dirían que salado, al estilo peruano, ¿no? No, pero aquí hay un significado en todo esto, así que sigamos leyendo. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo. Observa la respuesta de Jonás: y temo Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, es decir, el Dios Elohim, el Dios creador. 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos no sabían que huía, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. La característica de esta tempestad es que iba creciendo en su agresividad. 12. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a concluir lo que los alegoristas dicen de este libro. Ellos dicen que no es un libro histórico y tan real como parece en su lectura, pero que deja una buena enseñanza y es de provecho, aun cuando no es tan concreto con sus hechos. Eso dicen los alegoristas. O como un escritor dijo: nos hallamos en el país de las maravillas al estudiar el libro de Jonás, donde la historia es simplemente una poesía. Entonces yo me hice la pregunta en esta noche, porque algunos aducen que Jonás simplemente se quedó dormido y en su sueño, en aquella noche, vio un barco que tenía por nombre ballena. Otros dicen que Jonás simplemente estaba en pleno tempestad y sus pensamientos le jugaron en contra y él imaginó que toda esta historia era real. Otros aducen de que simplemente Jonás vio dibujada una ballena en el barco y por eso de ahí se concluye que el pez no era un pez sino una ballena. Y entonces la pregunta en esta noche que podemos hacernos al compartir este tema ¿es Jonás el talón de Aquiles de la palabra de Dios? Algunos piensan eso. ¿Es Jonás una historia real? Bueno, vamos a ver. Ahí está el tema. Es la tempestad y la fidelidad de Dios. Lo vuelvo a leer. Es la tempestad y la fidelidad de Dios. Entonces vamos a estudiar antes algunos detalles que podemos extraer para ver la historicidad y la autenticidad de este libro de la palabra de Dios. En primer lugar, la pregunta ¿es el libro de Jonás el talón de Aquiles de la Biblia? Vamos a ver que no. Veamos un poquito el registro de Jonás en el Antiguo Testamento. Aquí el versículo 1, si me sigues con la mirada, dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo ¿de quién? De Amitai. Cuando nosotros investigamos un poquito en Primera de Reyes 15, básicamente del versículo 23 al 25, tú puedes leer lo siguiente ahí conmigo, ahí en la palabra de Dios. Lo he puesto ahí en tu pantalla. Dice el texto ahí: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Observa los términos: hijo de Joás. Joás fue un rey real. Rey de Judá. Judá fue un lugar real. Comenzó a reinar Jeroboam. Jeroboam es otra persona real. Hijo de Joás sobre Israel. Israel es una nación real en Samaria. Y Samaria era una ciudad real. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. El que hizo pecar ¿a quién? A Israel. Israel es una nación real. Y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá. El mar de Arabá es un lugar real, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por, observa el texto, su siervo Jonás, hijo de Amitai, dice el texto ahí, hijo de Amitai, y dice ahí, profeta que fue de Gad Efer. Ahí está. Entonces la pregunta que uno se hace en esta noche, ¿parece que es el mismo o es el mismo personaje? Si tú ves Jonás 1:1, dice Jonás, hijo de Amitai, a quien Dios habló. Y ahora tú ves acá un Jonás, hijo de Amitai. Así que es la misma persona. Jonás no es un nombre común en la Biblia, es un solo personaje que aparece acá y que es descrito en el Nuevo Testamento. Y damos por sentado que él fue una persona real, ya que todos estos detalles que aparecen en este solo pasaje son pasajes de personas y lugares reales. Otra cosa que podemos ver en las referencias del Señor Jesús con respecto a Jonás. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque personalmente quiero dejar por concreto que cuando Jesús dice algo es verdad. Tenemos que dejar por sentado que si Jesús lo dijo es porque es real. Y digo esto porque le he confiado mi salvación a su palabra, mi vida y mi futuro.
Y es real. Y Jesucristo hablaría de esto. Y hay un peligro si nosotros no aceptamos si Jonás no fue real o simplemente fue alguien con una fantasía donde nos deja una buena enseñanza. Hay un peligro si aceptamos eso. No es algo alegórico, sino algo real. El mismo Señor Jesucristo habló de él y lo habló varias veces. Por ejemplo, en el libro de Lucas 11, 29 al 30 y el versículo 31, la Biblia dice que estaban apiñándose las multitudes y comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Es decir, se acercaron a Jesús para pedirle un milagro. Pero señal, si tú lees ahí, no le será dada, sino la señal de Jonás. Jesucristo habló de él. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y eso vamos a ver cuando acabemos el libro. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Si Jonás no fue real, la predicación no fue real, Jesús no es real para dar testimonio en su generación. Otro texto que el mismo Jesús usó para hablar de su muerte y su sepultura y su resurrección. Dice el texto: y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Le seguían pidiendo milagros, pero señal o milagro, podríamos decir, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí está. ¿Cuál es esa señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Jesús aclaró y acertó que Jonás había estado en el vientre de pez. Y de esa manera, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de su muerte y su sepultura, más adelante de su resurrección. Entonces, ¿cuál sería el peligro de no reconocer que Jonás es un profeta real? Que realmente no estuvo en el pez, que es algo alegórico. ¿Cuál sería el peligro? Negar que Jesús murió realmente. O que su muerte y su sepultura fueron algo alegórico, aunque nos deja una buena enseñanza, dicen las personas. No, fue una persona real. Y es importante que estudiemos este libro para seguir tratando el tema de la adversidad y las grandes tempestades que nosotros vivimos. Y quiero aclarar esta noche que no toda tempestad, hermanos, no toda adversidad es producto de la persona de Dios para probarnos. Hay adversidades en la vida, hay tempestades que son resultado de nuestras malas decisiones, que son resultado de los tropiezos que hemos tenido, quizás en nuestra vida pasada. Quizás aún conociendo a Cristo deliberadamente hicimos terca o neciamente lo que bien nos parecía. Y tal vez hoy algunos que me oyen están cosechando lo que hace años sembró. Porque conoció la verdad de Dios y aún así cruzó la línea. Y hoy está lamentablemente viviendo etapas de consecuencias lúgubres en su vida por causa de esas malas decisiones. Sin embargo, Dios es fiel. Y me gustaría en esta noche que nos concentremos en este libro para hablar de que Dios es fiel. Es importante notar esto de la fidelidad de Dios, porque este es un libro misionero, porque este es un libro que nos habla de la dirección que Dios quería darle a su profeta, porque tenía misericordia, en este caso de una ciudad que vamos a examinar, no era para nada buena. Y algunos piensan que ocupa predominantemente más la vida de Jonás o el gran pez, y estos son los autores principales. No, mira, el nombre de Jehová o Dios aparece 39 veces en este libro. El nombre de Jonás vas a ver que solo aparece 18 veces. Dios es el personaje principal. Y esta es una historia tremenda de su gran compasión y su gran fidelidad, aunque está en un contexto de gran tempestad. Así que vamos a ver rápidamente, ya vimos algunos detalles de este libro, vamos a ver la demanda de Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios? Basta con ver el versículo 2. Miren conmigo Jonás 1:2. Dios cuando le habló le dijo lo siguiente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope.
es decir, el puerto, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, y vuelvo a recalcar, lejos de la presencia de Jehová. Al leer el versículo 2, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Hay alguna duda de lo que Dios le pidió a Jonás que haga lo que haga? Cuando Dios habla es muy claro, hermanos. ¿Hay un cuestionamiento o algo que no sea tan claro de esta orden de Dios? Acá hay dos instrucciones importantes. Levántate y simplemente ve. Levántate y simplemente vaya para el lugar que le he destinado. Y sus órdenes son la dirección de Dios, en este caso, para él. Y no le dijo a Jonás, mira, ¿te gustaría que te envíe a Nínive para pregonar contra ella? No, no fue una pregunta. No se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué piensas? ¿Haríamos bien en hacer una campaña evangelística en Nínive? No, no fue así. Dios no le consultó a Jonás. Tampoco le pidió su opinión. Yo no sé si ves eso acá. No hay opinión que Dios le pida a Jonás. Simplemente le dijo, tengo una tarea para asignarte. Levántate y cúmplela. Hazla. Nada más. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche, amado hermano y amigo que nos estás escuchando. ¿Ha hecho Dios alguna vez eso con usted? ¿Alguna vez? Es más, ¿alguna vez ha deseado la oportunidad de hacerles preguntas a Dios? ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado que Dios nos habría consultado antes de generar una tempestad o encomendarnos una tarea especial? Pero cuando Dios habla y da una dirección tan clara como la que le da a Jonás, es tan concisa, no se nos da otra alternativa. Tal vez él no comprendía, como nosotros, cuando Dios nos da órdenes. Pero sí era tan clara que la única opción que nosotros tenemos en la vida es obedecer y ponerla en marcha. Es llamativo ver que en este libro Dios le va a dar una misión especial, porque Dios es sabio, hermano. Y Dios es sabio porque quería usar a Jonás. Dios no se equivocó, Dios no cometió errores, eso está claro acá. Así que Dios llama a Jonás para que sea su testigo, su misionero en Nínive. Pero en lugar de eso, él se levanta, dice el versículo 3, y huye de la presencia de Jehová. Ahora, antes de hurgar bien la historia de este texto, me gustaría hacer un alto y hacernos una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Por qué Jonás hizo lo que hizo? ¿Por qué agarró sus cosas y se fue en dirección opuesta a la orden que Dios tenía para él? Bueno, déjenme mostrarles un poquito lo que Dios les mostró. Ahí en el mapa que tú tienes ahí vas a ver que está la ciudad de Jerusalén. Más arriba quedaba, en este caso, de donde Dios lo llamó. Y el texto nos enseña, y ahí lo he puesto ahí en circular, la ciudad de Nínive, que quedaba en el territorio de los asirios. Una ciudad grande, dice la Biblia en el versículo 2. Dios mismo se lo dijo a Jonás. Sin embargo, él va a huir para Tarsis, ahí está. Tarsis, algunos piensan que quedaba en España, o quedaba en África, en alguna de las costas. No sabemos. Lo que sí sabemos es que si tú ves el mapa, que era más fácil obedecer a Dios en distancia que desobedecer a Dios. Era más fácil ir para Nínive y tomaba más tiempo para alejarse de Dios. Ahí está. Tú lo puedes ver en el mapa, y eso nos enseña que la desobediencia nos aleja de la voluntad de Dios. Y claro que hay un precio que uno paga por obedecer a Dios. Pero es mejor pagar ese precio, porque el precio que uno paga por desobedecer a Dios es mucho mayor. Así que Dios, aun cuando le va a encomendar, podemos ver su mala reacción, su mala actitud. La Biblia nos dice que la ciudad de Nínive tenía algunas características especiales. El versículo 2 dice que la predicación de Jonás debía ser contra, eso te dice que eran enemigos de Dios. Versículo dice que era una gran ciudad. Se calcula que
era la capital de Asiria en aquel tiempo, que tenía una población de 600.000 habitantes en esos días. Era una gran metrópolis. Y por supuesto, sabemos también, por lo que la Biblia enseña y la historia, que entre los asirios y los israelitas no se llevaban, se tenía un odio muy grande. Y por supuesto Jonás era israelita, el profeta de Dios. Y la Biblia nos dice, el versículo 2 al final, porque ha subido su maldad delante de mí. La palabra subir habla de un mal olor. Es como un hedor que subió a la presencia de Dios, porque era una ciudad en realidad terrible. Miren el capítulo 3, versículo 8, para que veas en qué condición se hallaba la ciudad de los ninivitas. Capítulo 3, versículo 8 dice, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino. Y miren cómo dice el texto, de la rapiña que hay en sus manos. Había en sus manos una culpa que Nahum 3, 1 al 7 nos dice lo siguiente, ay de ti ciudad sanguinaria. Miren cómo está el texto, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Miren y salten conmigo al versículo, dice, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete en yesto, resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres. Estos eran consecuencias de su desobediencia. ¿Qué había pasado? Cadáveres sin fin y sus cadáveres tropezarán. A causa, es decir, ¿cuál fue la razón que Dios castigaría a Nínive? A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, es decir, inmoralidad en esta ciudad. Maestra en hechizos, ocultismo y brujería, ahí está. Seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Mira su nombre, Jehová Sabaoth. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive, ahí está, es asolada. Esa era la condición de los ninivitas. Y por supuesto, Jonás encontró una gran razón para huir lejos de la presencia de Dios. Cuando uno ve la historia, uno ve que los ninivitas eran crueles, personas muy crueles. Cuando capturaban a sus enemigos, hermanos, algunos dicen que incluso los despellejaban vivos, les sacaban los ojos. Debido a esto, como resultado de esto, sus enemigos le odiaban, los odiaban, llegaron al límite de la paciencia de Dios. Y es muy llamativo ver que esa fue la condición de la ciudad, y fue en esa ciudad donde Dios comisionó a Jonás. Y yo me imagino, si yo fuera Jonás, yo preguntaría lo siguiente, ¿qué quieres que vaya a esos réprobos ninivitas y que les pregone tu mensaje? Dios, creo que te has equivocado. Que yo vaya a esos paganos y les predique después lo que hicieron a Israel. Como dicen los adolescentes hoy, yo diría, ¿es en serio, Dios? Bueno, Dios dijo sí, ahí. Ve y diles que quedan 40 días para arrepentirse. Eso lo más lo vamos adelante a ver. Y si no, Dios los iba a eliminar. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, hermanos, Dios es sabio. No se nos da opción a cuestionar. Y nuestra obediencia debe ser más allá de los pensamientos o los argumentos, porque a veces no entendemos. Nuestra obediencia debe ser más allá de cómo nos sentimos, más allá de los sentimientos. Nuestra obediencia debe ir más allá de nuestra manera de ver la vida a veces. Y esto nos lleva a la desobediencia del profeta. El versículo 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y quiero aclararte algo en esta noche. Quien te habla ha desobedecido muchas veces a Dios. Yo he hecho eso y tal vez usted también que me oye. A veces Dios a través de su palabra me ha dicho cosas muy claras y simplemente yo me he puesto a discutir con Dios y hasta le he preguntado a Dios, ¿pero por qué lo tengo que hacer? Y hay un conflicto que nosotros encontramos. Bueno, Jonás va a huir. En primer lugar, porque encontró un conflicto interno. Algunos que me oyen en esta noche, a lo mejor viven en desobediencia hoy mismo, delante de Dios. Y ustedes saben lo que Dios les ha dicho anteriormente, pero han decidido que no lo van a hacer. ¿Qué hizo Jonás?
exactamente fue en dirección opuesta al lugar que Dios tenía marcado para que él obedezca. La palabra oír es muy llamativa en la Biblia, hermanos, porque de acuerdo al contexto no es mal usada. En la Biblia hay personas que huyeron. Por ejemplo, hablemos de el contexto de Abraham y Sara. Ellos, cometieron una decisión equivocada. Y producto de que Sara inculcara a su esposo Abraham tener un hijo a través de su sierva Agar, la Biblia nos dice que ella dio a luz, o incluso ella antes de eso estaba embarazada. Claro, quisieron hacer un tipo de vientre por alquiler, ¿no? Y la Biblia dice en Génesis 16:6, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Está hablando de Agar. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, mira el texto, ¿ella qué hizo? Huyó de su presencia. A veces las personas huyen porque ven un mundo hostil a su alrededor. O porque hay alguien que les está ahí hincando, pinchando todos los días. Y a veces es mejor estar, como dice la Biblia, separado de esas personas rencillosas, contenciosas. Porque es como una tortura diaria a veces. Bueno, en el caso de Agar, ella huyó. También David huyó, propio de vivir una vida de persecución del rey Saúl, su autoridad, quien empezó a tener celos porque simplemente escuchó algo mejor de las personas en cuanto a David que a él mismo. Desde aquel día Saúl no miraría con buenos ojos a David. Y en ese día comenzaría una persecución en la vida de David por largos 13 años. David huyó, dice el texto en 1 Samuel 20, de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Está hablando del hijo acá, con el hijo en este caso del rey, el príncipe de Jonatán. David también huiría. Incluso en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice: huid de la fornicación, es decir, cualquier ámbito inmoral, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento hay dos pecados en especial que se nos manda oír. Uno de ellos es la fornicación. Pero en segundo lugar, huid, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dos pecados, que no te dice resiste, a ver, prueba cuánto puedes soportar, no, sino simplemente sal de ahí, corre de esto que es agresivo en la vida, que después trae calamidades catastróficas a tal punto que pueden ser daños irreparables. Y normalmente la palabra huir es usada en un contexto cuando hay conflictos a veces. Y en el caso de Jonás, hermanos, en el caso de él, podemos concluir algo: nunca poder huir de Dios. Está bien huir del pecado, está bien huir a veces de las situaciones que son tremendamente calientes, pero nunca de lo que Dios quiere que yo haga, ni el lugar que Dios tiene para mí. Y él va a huir, dice el versículo 3, a Tarsis. Claro, después de embarcarse desde Jope va a ir para Tarsis. Tarsis era una ciudad fenicia, metalúrgica. Algunos piensan que estaba en España o en la costa occidental de África, como mencioné hace un momento. No sé, lo que sí sabemos es que ¿por qué huía? Para estar lejos de la presencia de Dios. Y esto que se repite 2 veces en el versículo 3, resulta una tremenda tontería, hermano. ¿Quién puede huir de Dios? Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el fondo del mar, aún allí me asirá tu diestra, dice. Si dijere en la oscuridad, en las tinieblas, la noche resplandece, porque es lo mismo las tinieblas que la luz. La Biblia dice: no hay lugar en que podamos huir de la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver de Jonás? Las circunstancias. Miren conmigo el versículo 3, es muy llamativo los detalles. Dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló justo una nave, un barco, que justo iba para Tarsis. Él pudo haber razonado de acuerdo a las circunstancias. Pues bien, si no fuera la voluntad de Dios, ¿por qué encontré este barco entonces? Mira, hay gente así. Hay personas en las iglesias que participan en el ingenuo engaño
de tratar de determinar por las circunstancias las órdenes de Dios. Y algunos, por ejemplo, pueden decir, pues bien, si no fuera la voluntad de Dios, ¿por qué conocí a esta mujer que no era mi esposa? Ella llenó y suplió el vacío que mi esposa no me daba, por ejemplo. Pues bien, si realmente nos amamos uno a los, o ella y yo, ¿por qué no puedo decir que esto viene de Dios? Mira, discutan lo que quiera usted, pero ya Jonás en el versículo 1 y 2 tenía una orden muy clara de ir a Nínive. Y hermanos, a veces nosotros podemos entrar en que las circunstancias pueden manejar la voluntad de Dios para nosotros. Cualquier circunstancia que usted esté tratando de usar para interpretarla a su modo, lo que sería la voluntad de Dios, las órdenes directas de Dios, mira, le va a llevar a la rebeldía, lo que hizo con Jonás. No viene de Dios, viene del enemigo de su alma, del mismo diablo. Y esto nos lleva, hermanos, a la disciplina divina. Nos lleva a todo lo que se habla del resto del libro. Son disciplinas que Dios va a tener que obrar. Y Dios va a usar cuatro cosas en especiales en la vida de Jonás. Él las va a usar. ¿Con qué propósito? Para poder encaminar y corregir a su profeta rebelde. La primera cosa es la que está en el capítulo 1. Miren conmigo el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermano, el libro en adelante de este versículo 4 nos va a tratar de hacer notar las consecuencias de la mala decisión que nos toman estos tres primeros versículos. Y quiero aclararte esto, hermano: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eclesiastés 10:1 dice, el que cava hoyo o foso caerá en él. También nos dice, el que revuelve la piedra, sobre éste le vendrá. Dios va a usar cuatro cosas para sensibilizar a su profeta. Va a usar una tormenta, va a usar un gran pez, una calabacera, una oruga, en estos 4 capítulos. Por eso dice el texto, pero Jehová, versículo 4, hizo levantar una gran tempestad. Dios no va a permitir que su profeta se le escape. Dios va a perseguirlo. Y esto no simplemente va a ser una mala suerte que Jonás atraviese. No, el barco va a estar a punto de despedazarse. Miren conmigo el versículo 4 al final. Tan grande era esa tempestad que se pensó que se partiría la nave. Y es llamativo ver esto, hermano, porque la actitud de Jonás es la que es un resultado de esa desobediencia. Y quiero decirle algo, hermano. Si usted está huyendo de Dios, prepárese, porque Dios lo va a alcanzar. Él es perfecto en interceptarlo. Y si usted está atravesando una tormenta hoy porque se da cuenta que tomó una mala decisión, y no es producto de una casualidad, sino producto de sus malas decisiones, prepárese, usted está a punto de que la tormenta pueda tal vez agrandarse, o tal vez quiera vivir con esto toda su vida. ¿Quién es la causa de esta tormenta? Según el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Versículo 4 dice, Jehová hizo levantar un gran viento y detrás de esto una gran tempestad. Dios va a trastornar los planes que Jonás había establecido. Y no solo sus planes, sino todo lo que le rodeaba. ¿Qué me enseña esto a mí, hermano? Hay tormentas provocadas por mis malas decisiones. Y no existe tal cosa como desobedecer o pecar contra Dios. Y que solo me va a afectar a mí. Si yo tomo decisiones rebeldes contra Dios, le va a afectar a mi esposa, le va a afectar a mis hijos. No es como alguien dijo, es mi decisión con tal que no afecte a nadie. Eso no existe en la Biblia. Sino mira que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo y luego todos pecamos. Adán y Eva, ¿cierto? Ahí comenzó todo. Hay decisiones que nosotros tomamos y vamos a afectar a todos los que están a nuestro alrededor.
¿Qué es lo que están haciendo en el versículo 5 las personas que acompañaban a Jonás? Mira el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de Dios. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se había echado a dormir en plena tempestad. Y uno diría, es que en paz me acostaré y así mismo dormiré. No, eso no es aquí. Este no es el sueño de la paz. Este es el sueño del escape. Este no es el sueño del descanso. Este es el sueño de la depresión, hermano. ¿Han visto que hoy hay personas así que, claro, duermen, pero no hay paz en su alrededor? No hay paz en su interior. Duermen por una sencilla razón, porque no quieren hacerle frente a su situación. Y ese es el caso de Jonás. La tempestad era resultado, y él lo sabía, de su desobediencia. Versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, levántate. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7, y le dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Proverbios 16, 33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión o la determinación de ella. Algunos dirían que mala suerte, Jonás. No fue mala suerte. ¿Quién creen que orquestó todo esto? Dios lo hizo. Dios tuvo que dirigir. Ellos hicieron un sorteo. Detrás de este sorteo, detrás de esta tormenta, va a haber un gran pez, va a haber una calabacera más adelante, va a haber situaciones que él va a enfrentar. Y ahora va a haber un interrogatorio, porque miren el versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido todo este mal? Miren la pregunta específica que le hacen. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Miren las preguntas que le hicieron a Jonás. Ahora observa su respuesta, hermano. Y él respondió, soy hebreo. No mintió. Temo a Jehová. Bueno, miren lo que él sabía de Jehová. Dios de los cielos. Dice el texto ahí que hizo el mar y la tierra, el Dios creador. Hermano, cuando vi esto me sorprendí. Porque el problema de Jonás no era su teología, no era su conocimiento de Dios. Él sabía quién era Dios. Y con esto en mente, permítanme decirles algo, que a veces muchos de los grandes problemas y tensiones que ha habido en las iglesias son hechas por personas con una buena teología, hasta impecable teología, con conocimiento de Dios, pero que son desobedientes y rebeldes. Qué terrible saber la verdad y no hacerla. Qué terrible saber lo que Dios me ha dicho que haga y hacer todo lo contrario. Qué necio. Quizá alguien que me está oyendo en esta noche y está en esta situación. Y yo espero, hermano de corazón, que usted se sienta convicto. Usted entrará en una tormenta. No le va a agradar si usted mantiene esa condición y esa actitud o ese corazón. Y lo peor es que va a dañar a muchos otros a su alrededor. Algunos se preguntarán, ¿por qué pagaron justo por pecadores en este caso? Porque así es el pecado. Así a veces son las tormentas en nuestra vida, donde vamos, las llevamos cuando obramos mal delante de Dios, conociendo su voluntad. Vieron que esta tormenta, esta tempestad, esta adversidad no era una prueba, era producto de una corrección para su profeta. Pero el versículo 10 al 12 nos dice lo siguiente. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, más y más. La tormenta iba creciendo. No quedó un estándar constante. Esto aumentaba. Y el versículo 12, el momento de la verdad le llegó a Jonás. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque
Miren el texto, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira la reacción de Jonás. Él sabía, no era inocente. La decisión que él tomó fue deliberada. La decisión que él tomó fue con previo conocimiento. Y la tormenta que él vivía, la tempestad de adversidad en el cual se encontraba, era resultado de algo que él no ignoraba. Él lo sabía. Da un paso al frente y dice, yo soy el culpable. Y hoy en día a veces atravesamos o vivimos tempestades donde tenemos que, si reconocemos este libro bien en nuestro corazón, dar un paso al frente. No es problema del amigo, no es problema de mi trabajo, no es problema del pastor, no es problema de la esposa y los hijos. Es mi culpa. A veces tengo que dar el paso adelante y decir, soy responsable. Así que así termina aparentemente esta historia por hoy. Sin embargo, el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra y no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho esto que has querido. Esto no es un avivamiento, están con miedo. Esto no es que, bueno, estos son buenos cristianos. No, no es tanto así, están con miedo, hermano. Y el versículo 15 dice, tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Dios saca la gloria en todo, ¿eh? No importa cuán rebeldes seamos. Versículo 14 o siguiente, el 17, pero Jehová, tanto como el versículo 4, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo me hice una pregunta, hermano. ¿Qué tendrá preparado Dios para mí, para Brian, cuando yo deliberadamente decida desobedecer a Dios? ¿Qué tendrá preparado Dios para ti? Ya estaba preparado como una herramienta de disciplina, la tormenta y ahora el pez. Entonces, vemos esta historia como una historia tremenda, hermano. Una historia tan real que nos deja algunas conclusiones de esta tempestad. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? Y claro, por varios jueves hemos visto tempestades que tenían un propósito. Esta también tiene un propósito. Estas situaciones de Jonás, de su aflicción, cuando leamos la próxima semana el capítulo 2 y 3, tenían un propósito. Y tal vez usted se encuentra en una tempestad por causa de algo similar con lo que vivió Jonás. Y también tiene un propósito dicha tempestad. En primer lugar, Dios quería sensibilizar el corazón de su siervo. Jonás muestra una indiferencia ante los ninivitas, un odio, parece ser un problema nacional y tal vez no sé si racial. Pero Dios iba a tratar con su profeta. Y es llamativo que toma 3 hasta 4 capítulos para tratar con el corazón de ellos, y solo una porción para tratar con los ninivitas, a quienes él consideraba sus enemigos. Ellos se convertirían, pero 4 capítulos para moldear el corazón de su profeta. ¿Por qué Dios permite tempestades en nuestra vida cuando hemos tomado decisiones así? ¿Por qué estas consecuencias nos vienen de encima? Porque Dios quiere disciplinar y trabajar en nuestro corazón, y ahí nos lleva a la fidelidad de Dios, porque ese es el tema en esta noche. Pero para hablar de la fidelidad de Dios, tendríamos que poner en contexto la vida de este profeta. La Biblia dice bien claro en 2 de Timoteo, si nosotros le negáremos, capítulo 2, versículo 13 de 2 de Timoteo, si nosotros le negáremos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Y tú dices, hermano Brian, pero ¿dónde está la fidelidad de Dios? Algunos piensan que Dios estaba vengándose de Jonás. Mira, si Dios hubiera querido vengarse de Jonás, no hubiera levantado una gran tempestad, no hubiera soplado un gran viento, no hubiera tenido preparado un pez.
No hubiera habido necesidad más que de una sola palabra. Dios no se estaba vengando de Jonás. Dios estaba tratando con él. Eso es otra cosa. Porque Dios es fiel. Dios quería hacer sensible el corazón de su siervo. No pierdan Jonás. Miren conmigo, por favor, en sus Biblias. Salmo 119. Dios ha hecho esto muchas veces. Y lo va a seguir haciendo. Porque Él es fiel. Salmo 119, por favor. Algunos versículos que nos hablan de que Dios es fiel. Y por eso a veces tiene que aplicar disciplina. Por eso a veces tiene que aplicar el dolor en la vida. Miren el versículo 67. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado. Esto lo escribió David. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Miren conmigo, ahí mismo Salmo 119, el 71, miren, salten ahí. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué estaba haciendo Dios con Jonás? Porque Dios es fiel. Dios estaba humillando al profeta. Pero qué malo que es Dios. No, hermano. Dios es fiel para incluso quebrantar nuestro corazón. ¿Cómo sabemos esto? Miren conmigo el versículo 75 del mismo Salmo 119. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ahí está, me afligiste. Dios aflige de acuerdo a su fidelidad. A Él no se le va la mano. Dios aflige porque Él es fiel y sabio. Dios empezó a afligir a Jonás con esta tempestad porque quería hacerle bien. Y quiero decirte esto en esta noche, hermano. Tal vez usted está pasando por aflicción, porque Dios quiere hacerle bien. Eso es lo que dice Deuteronomio. Dios no solo le dio de comer maná a su pueblo, en Deuteronomio 8. No solo le sacó con mano prodigiosa del poder de Faraón en Egipto. No solo secó las aguas del Mar Rojo y ellos pasaron en seco. Dice que los llevó por un desierto espantoso, dice Deuteronomio, donde habían serpientes ardientes, escorpiones. Dios no solo proveyó, dice, tu pie nunca se hinchó, tu vestido nunca se envejeció. Dios no solo les dio todas esas cosas, dice que los llevó por ese desierto terrible para probarte, para afligirte, dice Dios. ¿Saben por qué? Para la postre hacerte bien. De ahí sale el término el postre, ¿no? Cuando nos sirven en una mesa el postre, a veces lo primero que queremos comer. No, se llama postre porque es al final. Y a veces las aflicciones en este tiempo y las tormentas y tempestades, como en la vida de Jonás, es porque Dios estaba tratando con él. Alguno de ustedes tal vez está atravesando una situación similar por una sencilla razón. Y tal vez usted no se figura cuándo acabará. O ni siquiera se figura qué se propone Dios con todo esto. O a veces hasta llega a ser fatalista y decirle, Dios, ¿por qué mejor no me mata? Ya, como Jonás, tírenme nomás. Cuando Dios quiere que usted aprenda a hacerle frente a lo que hizo mal en el pasado, a lo que hizo mal en su vida, sabiendo la voluntad de Dios, Dios le está haciendo bien, porque es fiel para afligir. Pero ¿cómo me va a mandar a Nínive, diríamos? ¿Pero cómo me va a poner en esta situación? Algunos dirían. Primera a los Corintios, o segunda a los Corintios, por favor, miren. Segunda a los Corintios, primera a los Corintios 10:13, miren. No pierdas, Jonás, por favor. Primera a los Corintios 10:13, dice lo siguiente. Primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, o podríamos decir situación, circunstancia, que no sea humana. Pero fiel es Dios, ahí está, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, porque Él es fiel, para que podáis soportar. Si Dios le mandó a Jonás a Nínive, porque sabía que Él podía hacerlo. No fue algo inhumano, no carecía del conocimiento y sabiduría de Dios, aunque él sabía cómo iba a reaccionar su profeta. Dios tenía un lugar especial para él, aun cuando él creía que no. Y usted no debe cuestionar, yo tampoco, decir, Dios, pero ¿por qué me permites vivir este tiempo? ¿Por qué en esta situación?
No hay tentación que no sea humana. No hay circunstancia que humanamente no podamos enfrentar. Porque Dios es fiel, fiel. Él es fiel. Y si las cosas nos abruman, Él nos mostrará la salida. No justifique su vida diciendo, bueno, estoy en esta tempestad, porque ¿qué me quedaba? Bueno, ya que Dios me metió en esta situación, Él verá. Por eso pequé, por eso tomé una mala decisión. ¿Qué más podía hacer? No, hermano. No hay tentación que no sea humana. Dios es fiel y Él mostrará la salida. Simplemente obedezca a Dios. Y así como Dios trató con su profeta, porque lo estaba sensibilizando, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:3, miren, Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice lo siguiente: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios le está haciendo bien porque es fiel. Y en sus órdenes para usted, por duro que se ponga la situación, por obedecer a Dios, como dice Pedro, mejor es que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y eso es aprobado delante de Dios, porque Dios es fiel. El fiel pastor va a cuidar de nosotros, cualquiera sea nuestra situación, pero Él quiere que usted le obedezca. Y en el caso de Jonás, Dios trataba con él, porque Dios es fiel. No lo destruyó porque es fiel. Y aún sobre nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel para con su profeta. Trataba de sensibilizar su corazón, que pueda quitar esa aspereza llamada indiferencia. Yo me pregunté, ¿habrá más de esto en la Biblia? Sí, mira, en los tiempos de Jesús había tanta indiferencia. Por eso Jesús contó la parábola del buen samaritano. Y claro, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. Y justo mencionó a dos personajes con un conocimiento de Dios y una teología impresionante, como un levita y un sacerdote, que no hicieron nada por un hombre que yacía casi como muerto, producto de un asalto. Pero el buen samaritano se acercó, lavó sus heridas, le echó vino, pagó luego al mesonero para que le dé un cuidado especial. ¿Qué tal si nosotros hablamos del hijo pródigo? Ese hombre que volvió, esta enseñanza nació porque Jesús vio indiferencia de los escribas y fariseos contra los pecadores que venían en arrepentimiento a Cristo, según Lucas 15. Y ahí va a contar la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda perdida, para tratar con la indiferencia de los que pensaban mal de Jesús, porque recibía pecadores y publicanos cuando ellos venían al arrepentimiento. Jonás tenía ese problema, y Dios va a tratar con usted de la misma manera que conmigo cuando detecta algo que está mal, y en su fidelidad nos va a afligir. Tal vez va a levantar una tormenta porque nos ama, porque Él desea hacernos bien, porque desea tal vez librarnos de tomar una decisión que puede llevarnos a peores cosas, hermanos. Pero también podemos ver la fidelidad de Dios sobre los ninivitas, una nación que no merecía la misericordia de Dios. No merecía para nada un afecto de parte de Dios. Y estos tiempos de pandemia, hermano, uno ve la noticia, la delincuencia, los homicidios, los abortos. Estos días miraba con mi esposa la noticia que en los años 80 se hizo un experimento en Alemania, terrible esto, con pedófilos. Se les asoció con niños para hacer un experimento, no sé qué querían lograr, hermano. O sea, pusieron a vivir niños con personas pedófilas en Alemania. Yo no sé si viste esa noticia. Terrible. Y a veces uno mira la pandemia hoy, esto es poca cosa para lo que el hombre realmente merece. Y uno se pregunta, Dios, ¿por qué no vienes ya? Porque la pandemia no detiene la maldad, no ha sensibilizado el corazón de ustedes. Ustedes han visto cómo la gente lucra con la salud. Toda la corrupción y la podredumbre que está saliendo a pesar de tiempos críticos donde se supone que el ser humano debería tener más afecto por su prójimo. Ya no es así. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios genera todo o permite toda esta tempestad? Bueno, porque Él es fiel. Según 2 de Pedro capítulo 3, si me siguen con la mirada, y así como Dios fue fiel
porque tenía todavía una esperanza para los ninivitas. Según 2 de Pedro 3, el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Dice el texto: según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es fiel, por eso todavía no trae su juicio sobre esta tierra. Y uno dice: pero ¿y esta pandemia? Mira, si tú lees Apocalipsis, vas a ver guerras, enfermedades, muertes en mucho más grado que lo que vemos ahora. Tiempos duros y críticos que aún todavía le falta experimentar al ser humano sin Cristo. Pero estos son los días. Y así como Dios usó a Jonás, quiere usarnos a ti y a mí para alcanzar a las personas que aún cuando piensan que la maldad es la única manera de sobrevivir hoy, todavía hay una luz de esperanza. Y Dios aún piensa en ellos, como pensó un día en nosotros, pecadores, que hoy hemos sido perdonados. Dios todavía es fiel, por eso aún no viene. Y es fiel a su pacto, es fiel a sus promesas, es fiel en su tiempo. Y Dios era fiel para con los ninivitas, aun cuando ellos no lo merecían. Y tú dices: ¿de dónde sacaste eso, hermano? Jesucristo dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos y sobre injustos, porque Dios es bueno y es fiel. No podemos cuestionar esto. Pero la historia de Jonás nos enseña la persistencia de Dios. Y tú dices: hermano, ¿de dónde? Si tú fueras Dios y Jonás desobedece, ¿tú lo considerarías para ser un profeta? Yo me hice esta pregunta al ver la vida de Jonás. Evidentemente no, porque nosotros posponemos a una persona y ponemos a otro, pero Dios no hizo eso. Dios trataría con su profeta. Dios todavía no lo había desechado, porque es Dios. Y yo quiero dar gloria a Dios por esto. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Por eso dice Timoteo: si nosotros le negáremos, Él permanece fiel. Algunos tal vez están viviendo el resultado de lo que han pecado, que dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿qué cosa es? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y es tan fiel que puede limpiarnos de toda maldad, aun cuando hemos decidido mal. Hay el pasaje de la fidelidad de Dios más grande que a mi manera de ver se encuentra. Está en tiempos críticos. Porque si hay una nación que no merecía la fidelidad de Dios, era la nación de Israel. Ellos deliberadamente desobedecieron a Dios, le dieron la espalda a Dios, provocaron a ir al santo, dice el libro de los Salmos. Y la mayor expresión de fidelidad de Dios se encuentra en Lamentaciones 3. Versículo 22 dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no fue consumido Jonás? Por la misericordia de Jehová. Dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios es fiel. ¿Por qué Jonás no fue destruido a la primera desobediencia que hizo? Porque grande es la fidelidad de Dios. Nos enseña que Dios es persistente con nosotros, no nos ha descalificado. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y lo mismo quiere hacer con nosotros, hermanos. Lo mismo. El libro de Job capítulo 5, versículo 18 dice que Dios hace la llaga y Él mismo la va a vendar. Dios hiere, pero también sus manos curan, porque es fiel. Y Dios en su fidelidad pudo haberse buscado otro humanamente, pero en su fidelidad persistió y persistiría hasta el último capítulo con su profeta, por la fidelidad de Dios. Yo soy resultado de eso, tú eres resultado de eso. Dios no nos desechó. ¿Cuántas metidas de pata hemos hecho en nuestra vida, hermano? Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y su fidelidad nos enseña que tenemos en Dios un Dios confiable,
Por eso podemos mirar con nuestros ojos a Dios hoy. Tal vez usted se halla en esta noche como Jonás, en el pozo de la desesperación, como dice David, en el Salmo 40. Y esos pozos, cuando no había agua, tenían lodo, claro, producto de que el agua se iba consumiendo hasta secarse, se enlodaba. Y él dice, estuvo mis pies como lodo cenagoso, ¿no? Inestable en su vida. Y la única manera de salir, ¿saben cuál era? Mirar hacia arriba, no había otra. La única manera que Jonás va a tener es mirar hacia arriba. Y usted en esta noche puede mirar hacia arriba. Porque aun cuando el pecado abundó, dice el libro de Romanos, sobreabundó la gracia de Dios. Dios envió a Jesucristo porque es fiel. Y lo hizo morir en la cruz. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Conforme a la fidelidad de su palabra, Dios lo levantó con su poder. Y el Hijo de Dios fiel, el soberano de los reyes de la tierra, muy pronto volverá. Y ya que Él es fiel, usted puede confiarle su vida, su futuro, su eternidad, su alma misma en esta noche. Arrepiéntase. ¿Cuál era la salida para Jonás? Debía arrepentirse. La otra semana vas a ver, él se arrepiente. Desde la aflicción va a tener que clamar a Dios. Y como dice David en el Salmo 40, en mi angustia invoqué a Jehová. Y cuando Jeremías también tuvo en un pozo igual, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Tal vez eso tenga que usted hacer en esta noche. Porque cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Y así como Jonás se desvió, usted y yo también nos desviamos. Nos alejamos de la dirección que Dios tenía. Por eso hay tormenta, por eso hay dolor, por eso hay aflicción y afectamos a muchos a nuestro alrededor. Pero Dios es fiel y envió a Jesús. Y envió a Jesús por amor a usted, por amor a mí, lo hizo morir, el justo por nosotros los pecadores injustos. Llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Y ahora Él pide que usted venga por la fe a Jesús. Crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados. Confiese a Jesús como su Salvador. Dígale en esta noche que usted ha fallado, tanto como Jonás se desvió, usted se ha desviado. Pero venga a Dios, y Dios es fiel para perdonar y limpiarle de toda maldad. No persista en cubrir su pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios es fiel. Jeremías 46 dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Primera de Samuel 13, Samuel confronta a Saúl y le dice, porque obedecer es mejor que los sacrificios, hermanos amados, conociendo la voluntad de Dios. Tal vez los años nos han dado un buen conocimiento de Dios, pero lo peor que podríamos hacer es que se levante una tormenta por nuestras malas decisiones. Este es el tiempo de vivir en obediencia a Dios para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Obedecer es el camino. Como dijo un hombre con su himno favorito, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Amigo, si usted no tiene a Cristo, venga por la fe. Aún la fe es una obediencia, dice el libro de Hechos, para que obedezcan por la fe a Jesucristo. Venga Cristo, no sea rebelde. Venga Cristo, deje de luchar. No se distancie más. Deje que Él calme las tormentas de su vida. Él será fiel para perdonarle. Y hermanos, Dios es fiel. Aun cuando estemos atravesando tiempos críticos, evaluemos nuestra vida. ¿No será que hemos decidido mal? Bueno, aún Dios es fiel y persiste. Podrías buscarse otro, pero Él quiere cumplir un propósito con usted y a través de usted. Todavía hay esperanza. Vivamos para un Dios que es digno de toda confianza, porque fiel, dice el libro de Hebreos, es quien lo prometió.
Muy buenas noches.